Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tu palabra semana tras semana hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cómo tu palabra nos santifica y obra en nuestros corazones de manera, Señor, que cada día nos hace ver más, Señor, nuestra necesidad de batallar con la carne y de crecer en santidad a la imagen de Cristo. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nuestros corazones son enriquecidos. Tu palabra es verdadero alimento para nuestra alma. Y queremos, Señor, que en esta tarde, a través del relato de la creación, puedas traer verdades importantes a nuestros corazones. Que podamos, Señor, traer a nuestra mente y a nuestro corazón aspectos, Señor, importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que, Padre, edifícanos hoy. Háblanos a través, Señor, de este mensaje y edifica tu iglesia a través de esta enseñanza que hoy traemos, Señor, delante de nosotros. Obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, como lo decía, les pasaron una imagen a los que están en el teléfono de contactos de la iglesia con los textos que me gustaría que hubieran leído y meditado, porque en ocasiones haremos exposiciones amplias y no me dará tiempo suficiente para leer todo el texto, así que lo traerán leído de casa y yo simplemente reflexionaré sobre el texto que ustedes han leído. En este caso había citado Génesis 1 del versículo 6 al 25, Génesis 1 y el versículo 31, Génesis 2 del versículo 4 al 6 y Génesis 2 del versículo 8 al 14. Si se dan cuenta, es lo que engloba la creación menos la parte de la creación del hombre. En Génesis 1 y en Génesis 2 lo que vemos es la creación, pero podemos separarla como en dos bloques: la creación de animales, de plantas, de vegetación, de luminares, y por otro lado la creación del hombre. Y de esos dos bloques sacaremos un par de mensajes en cada uno de ellos. En el día de hoy he querido traer una reflexión sobre esos pasajes que hemos leído, que he titulado El Dios que crea con propósito. La semana que viene estaré trayendo otro mensaje sobre un texto también de Génesis, que ese sí que lo leeremos aquí, y será sobre el jardín de la comunión con Dios. Y veremos una reflexión donde veremos una unión parecida entre el jardín del Edén, el tabernáculo y la Nueva Jerusalén. Y cómo veremos el jardín perfecto, donde Dios tenía esa comunión perfecta, pero se rompió por el pecado, y cómo finalmente vemos en esa descripción de Apocalipsis cómo todo es restaurado otra vez. Así que yo creo que van a ser dos mensajes bien edificantes. Pero antes de entrar en el de la semana que viene, vamos al de esta semana. Y lo primero que yo quería hacer, antes de traer reflexiones bíblicas al respecto, es que si han leído los versículos, se darán cuenta que cuando vemos la creación de Dios, hay un orden curioso en los hechos y en las cosas que son creadas. Y tenemos que preguntarnos si en ese orden es simplemente un dato curioso o es una cosa hecha de manera proposital en la creación de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el día 1 de la creación, en Génesis 1, versículos 3 al 5, vemos que es creada la luz. Pero luego vemos que el día 4 de la creación, que es Génesis 1, del 14 al 19, son creados los que podríamos llamar los portadores de luz: el sol, la luna y las estrellas. Seguidamente, si miramos Génesis 1 del 6 al 8, vemos el día 2 de la creación. Y en el día 2 de la creación nosotros contemplamos la expansión y el firmamento. Y seguidamente en Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23, vemos el día 5 de la creación, y lo que vemos allí es los habitantes del mar y del cielo, los peces, animales marinos y las aves. Y luego, el día 3 de la creación, Génesis 1, del 9 al 13, vemos la creación de tierra y de vegetación. Y el día 6 de la creación, en Génesis 1, 24 al 31, vemos la creación de animales terrestres y seres humanos. Es curioso, porque nosotros vemos que el día 1, 2 y 3 se crea como la estructura.
Y el día 4, 5 y 6 relativamente se crea lo que llena esa estructura. El día 1 se crea la luz, el día 4 se crea lo que lleva la luz. El sol, la luna, las estrellas. El día 2 se crea la expansión, el firmamento, pero el día 5 se crean los habitantes del mar y del cielo. El día 3 se crea la vegetación y se crea la tierra, y el día 6 se crean los animales que estarán ahí sobre la tierra y los seres humanos. Es interesante porque los 3 primeros días se crea como el envoltorio o la base sobre lo que los otros 3 días será puesto. La pregunta es, ¿creemos que eso es un dato solo curioso? ¿Un hecho poético? ¿O creemos que es algo hecho propositalmente? Hermanos, cuando nosotros vemos el relato de Génesis, si tú lees Génesis 1 y 2 y ves la creación, solamente puedes reducirlo a el día 1 se creó esto y vio Dios que era bueno, el día 2 se creó esto y vio Dios que era bueno, el día 3 se creó esto y vio Dios que era bueno, y lo puedes limitar solo a eso. Pero una cosa que vimos desde el principio es que la misma creación, Génesis, en la creación nos quiere hablar de algo mucho mayor. El Señor desde el principio se está dando a conocer a su creación, se ha revelado. Tenemos un Dios cercano. No tenemos un Dios, hermanos, que ha hablado y se ha marchado y ha dejado ahora su creación suelta. No, tenemos un Dios que se ha revelado y se ha ido revelando y tiene relación con su creación. Y cuando nosotros vemos la creación en Génesis, no vemos solamente cosas creadas, vemos Dios hablando. Y Dios explicando cosas que serán importantes para el futuro. Es más, si nosotros vemos el relato de la creación, nosotros podemos ver cosas básicas y fundamentales de nuestra vida. Por ejemplo, hemos visto ese orden en la creación. Ahora yo te pregunto, ¿cómo construyes tú una casa? ¿Pones primero los cuadros, las luces, las alfombras, los muebles? No. ¿Qué haces primero? Primero pones la estructura, el fundamento, las paredes, el envoltorio, y una vez acabas la estructura de la casa, de la construcción, luego pones lo que va dentro. Génesis nos enseña a trabajar ordenadamente. La creación de Dios es Dios dándose a conocer a los hombres y mostrando incluso patrones y formas de trabajo oportunos. Dios está diciendo, yo no pongo a los peces y luego el agua. Yo no pongo a los animales y luego la tierra y la vegetación. Yo primero doy la estructura y luego pongo el contenido. Y eso lo hemos ido llevando a diferentes áreas de nuestra vida, donde nosotros sabemos que primero necesitamos poner una estructura, necesitamos poner un fundamento y luego ponemos el contenido. Toda la creación son enseñanzas a los hombres para su vida. No solo nos da a conocer a Dios, sino que nos enseña cómo trabajar, cómo funcionar, cómo andar y cómo movernos. Por ejemplo, hay una escena interesante que nos muestra cómo el Señor crea primero la estructura y luego también el interior. En Ezequiel capítulo 37 y los versículos 7 y 8, recuerdan el valle de huesos secos. Miren lo que pasa aquí. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. ¿Qué es lo primero que se crea en esa escena del valle de huesos secos? Lo primero que vemos es el profeta profetizando y esos huesos empezando a cobrar vida, y lo primero que vemos es su estructura, su entorno, los huesos, los tendones, la carne. Pero mira lo que dice el profeta, pero no había lo de dentro. Primero el Señor levanta la estructura y luego sabemos cómo viene el texto, profetiza el Espíritu Santo y viene la vida interior de esas criaturas. Como cuando nosotros vemos la formación del hombre en Génesis, la creación del hombre, ¿nosotros qué vemos? Primero Dios creando la estructura del polvo de la tierra y luego Dios dando lo que va dentro. Hermano, ¿qué nos enseña la creación?
Creación nos enseña que Dios es un Dios de orden. No es un Dios caótico. No es un Dios del azar, de tirar dados y ver lo que pasa. No es un Dios de echar dinamita y a ver si todo queda en su lugar. Es un Dios ordenado. Tenemos un Dios eternamente sabio. Tenemos un Dios eternamente perfecto, un Dios que todo lo ha planificado al detalle y que no se escapa nada de su control. Y la creación nos enseña que es un Dios tremendamente ordenado. Si te das cuenta, todo lo que Dios demanda tiene orden. La sociedad, Dios la tiene ordenada. La familia, Dios tiene orden. La iglesia, Dios tiene un orden. ¿Y por qué la iglesia está mal? Porque hemos alterado el orden de Dios. ¿Por qué la familia está mal? Porque hemos alterado el orden de Dios. Dios desde la creación nos dice algo. He creado todo bajo un orden perfecto. Si queremos que el mundo vaya bien, la familia vaya bien, la iglesia vaya bien, solo hay que hacer una cosa: respetemos el orden de Dios. Pero el ser humano inventa su propio orden. Y lo que Dios ordena, el ser humano lo desordena. El Dios de orden trae orden, el hombre trae caos. Pero eso también nos enseña que a la hora de vivir y de trabajar y de actuar, no debemos ser personas impulsivas. No debemos ser personas emocionales, no debemos ser personas irracionales, debemos ser personas planificadas. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? Nehemías capítulo 2 y el versículo 6. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Nehemías, con ese deseo de ir a restaurar la ciudad que estaba en ruinas, Nehemías no le dice al rey, bueno, yo voy a ver qué pasa. Nehemías le dice, rey, yo te planifico este trabajo. No hay nada peor que las empresas de construcción cuando te dicen aproximadas las cosas. ¿Cuánto vas a tardar en hacerme la reforma? Entre 1 semana y 10 meses. Y tú, muy bien. Me encanta porque puedo planificar mi vida tanto. Pero ¿por qué necesitamos orden? Mira, vamos a tardar 4 semanas. La primera te hago el baño, la segunda te hago esto, la tercera te hago esto y la cuarta te acabo de pintar. Listo. Orden. A que las empresas ordenadas trabajan mejor, a que son más eficientes, a que son más productivas. Entra en una casa caótica y sin orden. Vas a ver que la gente no produce mucho. Porque el desorden y el caos normalmente es fruto de una vida sin disciplina. Y una vida sin disciplina no es productiva. No hablo de dinero, hablo de productiva en cualquier sentido, espiritual, físico, emocional. No rinde esa vida. Necesitamos una vida ordenada, necesitamos una vida planificada. Nosotros no tenemos todo al detalle como Dios, ¿no? A nosotros se nos pueden escapar cosas de control, pero Dios nos enseña que es un Dios que hace las cosas con orden, y eso nos da una dirección, una directiva, una forma de vivir, y es una vida ordenada. Debemos planificar cómo estructurar nuestra familia, debemos planificar cómo ordenar nuestra vida espiritual, debemos planificar cómo ordenar nuestro futuro. Hoy le preguntas a la gente y no sabe lo que quiere para dentro de 3 o 4 años. ¿Dónde vivirás en 5 años? No lo sé. ¿Dónde estarás dentro de 10 años? No lo sé. ¿Te quedarás en España o te irás fuera? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hermanos, pronto, ya lo dije, quiero tener una charla con la iglesia. Despedimos con mucho pesar a nuestros hermanos Marcos y Clara. Pero ¿saben por qué se fueron? Porque nunca tuvieron claro que se querían quedar aquí. No ordenaron sus años. Y cuando llegó la jubilación no tuvieron nada planificado. No llegaron recursos suficientes y se tuvieron que volver a su país entre lágrimas porque no se querían ir. Y yo conozco un montón de personas que están fuera, que no tienen nada en su país, no tienen nada aquí, no están cotizando aquí, no están haciendo nada aquí debidamente, no están planificando su futuro, creyendo que ahorrarán suficiente para volver a su país y tener la vida solucionada, y se van a encontrar muchos como Marcos, que no han cotizado, que no han comprado nada, que no tendrán luego para pagar un alquiler, y se van a tener que ir encima pidiendo ayuda cuando podían haber estructurado su vida, pero viven sin orden. Vamos a comer, vamos a pasear, vamos, compramos rebajas, vamos, dame un helado, vamos, suelta, no hay orden. Luego no hay un futuro ordenado. Dios nos ha enseñado en Génesis que las cosas se hacen con orden. Así como Dios hizo la creación en orden,
Dios quiere que ordenemos nuestra vida, que vivamos una vida ordenada y una vida planificada. Las cosas pueden cambiar, pero por lo menos actuar bajo un orden. Bajo un orden, saber lo que queremos, saber hacia dónde vamos, saber cómo lo planificamos y saber cómo lo alcanzaremos. Luego sometemos eso a la voluntad de Dios. Pero hemos aprendido con Dios, en su creación, que un Dios ordenado quiere una creación que viva de manera ordenada. ¿Qué más nos enseña la creación? Vamos a seguir dando reflexiones sobre el texto de la creación, porque a veces solo leemos eso. Bueno, se crearon los peces, se crearon los animales terrestres, se crearon las aves. Bueno, pero hay mucho más. Por ejemplo, nosotros vemos una frase que se repite constantemente en la creación y es: y vio Dios que era bueno. Génesis 1, el versículo 4, al principio dice: y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:10, y llamó Dios a lo tierra seca, a lo seco tierra. Miren, yo vengo con jet lag, que lo sepan, que vengo con jet lag. Y si digo a lo tierra seca, eso hoy es algo que tienen que tener misericordia. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:12, en Génesis 1:17, en Génesis 1:21, en Génesis 1:25, en Génesis 1:31. Porque todo el tiempo vemos y vio Dios que era bueno. Bueno, vamos a dar varias reflexiones. Y la primera, antes hemos dicho que Dios nos llama a trabajar en orden, a trabajar planificadamente. Ahora yo te digo una cosa: Dios nos llama a evaluar nuestro trabajo. Dios trabaja, mira y evalúa. Está bien. Dios crea, observa y evalúa. Es bueno. Dios forma, lo mira y dice: es bueno. Eso nos enseña algo importante: evaluar lo que hacemos. He hecho esto con mi mujer y vio Juanma que no era bueno. He hecho esto en el sermón y vio el pastor que no era bueno. O he hecho esto hoy con mis hijos y vio papá que ha sido bueno. Nosotros muchas veces vivimos haciendo cosas y no analizando las cosas que hacemos. Una de las cosas que más ayuda en la vida espiritual, y era propio de los puritanos, era el autoexamen. Saben, no nos gusta examinarnos por varios motivos. Número uno, porque examinarnos lleva tiempo y vivimos en un tiempo que nos hace correr. Nadie tiene tiempo de nada, y mucho menos de pararse y examinarse. Tenemos tiempo hasta de ver tele, de ver un vídeo YouTube, pero no tenemos tiempo de estar media hora al acabar el día examinando cómo lo hemos vivido. La gente espera hacer un desastre y ahí sí examinar: ay, pastor, no estoy muy bien con el Señor. No, el examen hay que hacerlo cada día, de cada cosa que hemos hecho, de cada palabra, de cada gesto, de cada pensamiento, de cada mirada, y llegar al fin del día evaluando nuestra vida. Evaluando nuestras actitudes, evaluando nuestro comportamiento y ver si al final del día podemos decir: y he visto que era bueno, o no, Señor, perdóname. Perdóname porque eso no ha sido bueno, porque eso no ha sido bueno. Somos llamados a evaluar el trabajo que hacemos. Por ejemplo, ¿cómo un predicador puede mejorar en la predicación? Ah, no, pastor, me gustan sus sermones, ya, pero yo no puedo confiar que esto no se puede mejorar. Se puede mejorar muchísimo. ¿Y cómo se puede mejorar? Viendo el sermón, cuando lo publican en internet, mirándolo yo mismo, examinándolo y ver si era bueno. Lo mismo en cualquier área de tu vida. ¿Eres paleta al rebozar una pared? ¿Por qué mucha gente trabaja y luego llega el cliente y se queja de los detalles? Porque trabajan pero no evalúan el trabajo hecho y no ven si era bueno. Solamente acaban rápido, pero ahí viene el cliente y dice: mira, un puntito ahí, algo desconchado ahí, una pintura que se pasó de la línea allí, no era bueno. No solo tenemos que trabajar de manera ordenada, sino que tenemos que examinar el trabajo que hacemos. ¿Has examinado tu vida como esposo para ver si puedes decir: y vio Samuel que era bueno su vida como marido? ¿Habéis examinado vuestra vida como padres para que pueda decir, no sé, Johnny, y vio Dios Johnny que su vida como padre ha sido buena? ¿Qué vamos a esperar? ¿El último día de nuestra vida para el remordimiento? ¿O nos vamos a examinar cada día de nuestra vida?
para cada día ir corrigiendo lo que sea deficiente. Porque el único que puede hacer algo y acabar diciendo es bueno siempre es Dios. Pero nosotros no. Dios sabía que lo que hace es bueno porque es fruto de sus atributos. Un Dios bueno, todo lo que hace es bueno. Pero entonces, ¿por qué es necesario que Dios lo repita constantemente? Dios ya sabe que es bueno. ¿Por qué Dios lo dice? Para nosotros. Para que nosotros aprendamos ciertas cosas. Hermano, ¿cuánto examinas tu vida? No la de los demás, que la de los demás ya damos por hecho que la examinamos mucho. La nuestra. ¿Cuánto llegas al final del día cada día y en vez de examinar lo mal que otros lo han hecho, examinas tu obra, tus palabras, tus gestos, tu uso del tiempo? Hermano, ¿se puede aprender tanto de un examen de 30 minutos? Mira, hoy perdí mucho tiempo. Hoy me enganché con esa serie y podía haber hecho otras cosas. Hoy no oré demasiado. Hoy no le di atención a mis hijos. Hoy no le di atención a mi esposa. Eso te lleva primero a arrepentirte, a buscar al Señor en ayuda y luego al día siguiente tomar otras actitudes en base a lo que has examinado esa noche. ¿Sabes por qué hay personas que pasan 5, 6, 7 días haciendo lo mismo? Porque el primero no lo examinan. Porque si el primero ya lo examinaran, fueran conscientes, al día siguiente tomarían otras actitudes. El vivió Dios que era bueno nos enseña que debemos evaluar cada día todo lo que hacemos. No solo tenemos que trabajar de manera ordenada, sino que además debemos evaluar el trabajo que hacemos. Pero eso nos enseña más cosas. Otra cosa que nos enseña es que todo lo que Dios hace es bueno. Romanos 12, versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Amén? Voy a decirlo otra vez. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Amén? Si estás pasando una crisis económica, es bueno. Si estás pasando un problema de salud y Dios decide no curar, es bueno. Porque cuando decimos todo lo que Dios hace es bueno, automáticamente nuestra cabeza piensa bebés que nacen, trabajo que se abre puertas, un dinero extra que llega, pero no vemos los momentos de necesidad, que también pueden ser momentos en los que Dios está puliendo nuestro carácter. Puede ser doloroso para nosotros, pero es bueno. El ser humano tiene una mala costumbre de entender que bueno es que sienta bien, porque vivimos en un tiempo en el que estamos viciados a sentirnos bien. Si en una relación no me siento bien, corta. Si en una familia no me siento bien, la cambio. Si en una iglesia no me siento bien, me busco otra. Porque nos hemos vuelto súper egocéntricos. Y cuando yo no estoy satisfecho, cuando a mí no me miman, no me atienden, no me visitan, no me aconsejan, cuando los pastores a mí no me hacen caso, mi mujer no me hace caso, pues me cambio a otro sitio. Porque yo necesito sentirme bien. ¿Te has dado cuenta, los niños? Te digo una cosa, yo hay niños que los veo y si alguno de aquí ha tenido pasado con drogas, sabrá, el tiempo de desintoxicación es terrible. A veces la gente se descompone su estómago, sudores fríos, temblores exagerados. Hay niños que les quitas el teléfono y en 10 minutos tienen exactamente la misma reacción que un drogadicto saliendo la droga de su cuerpo. Están histéricos y los padres les dais su metadona cada día para que no tiemblen. La frase que más escucho decir a los niños es: me aburro, me aburro, me aburro. Y lo dicen temblando, parece que dame un chute de algo. ¿En serio? ¿No lo notan que los están destrozando? Que cuando estén en clase y tengan que pasar 6 horas en la escuela, 6 horas escuchando profesores, van a estar mirando al techo, mirando el móvil, mirando cosas, hablando con el de al lado, porque no saben estar atentos, porque no saben leer 1 hora. Pueden ver 6 horas una tablet, pero le das un libro, leen 3 páginas y te dice: papá, me aburro. ¿Por qué somos una generación que nos aburre leer y nos encantan las series? Somos una generación que se aburre con un documental y necesita una peli de comedia. Nos han viciado al entretenimiento.
Nos han viciado literalmente al entretenimiento y nos han empezado a hacer sentir que todo lo que nos sienta bien es bueno y todo lo que nos sienta mal es tóxico, es malo. Pero no es así. Los días donde Dios más ha tratado con mi corazón son días que no han sido nada buenos para mí. Que he hecho cosas terribles y mi arrepentimiento me ha llevado a sufrir, a sentirme mal. Pero el Señor lo ha usado para moldear mi carácter. Momentos de necesidad que me han enseñado que no puedo poner mi confianza en mi trabajo y en mi manera de administrar el dinero, ni en la economía, sino que tengo que confiar en la provisión de Dios. Momentos de menos abundancia en los que Dios me ha enseñado que con poco y Dios se puede ser feliz. Nada de eso fue agradable, pero todo fue bueno. Cuidado con estar viciado a sentirte bien, a sentirte entretenido. Eso es lo que ha llevado a muchas iglesias a shows, a juegos, a espectáculo, una danza, y ahora un baile, y ahora un teatro, y ahora un mimo, y ahora un payaso, y ahora... porque la gente se lo tiene que pasar bien. No, la gente en la iglesia no se lo tiene que pasar bien. La gente en la iglesia se tiene que edificar. Te lo puedes pasar bien en la cancha de fútbol, te lo puedes pasar bien en el circo, te lo puedes pasar bien en un concierto, pero la iglesia venimos a adorar a Dios, venimos a que Dios sea exaltado, a que Dios sea glorificado y su pueblo sea edificado. Luego salgamos y juguemos. No necesitamos sentirnos siempre bien con nosotros mismos. Eso es lo que hacen los terapeutas, te tienes que sentir bien contigo mismo. No, te tienes que sentir mal, por eso no cambias. Por eso no cambias, porque siempre buscas sentirte bien. Porque hasta que no duela no vas a arrepentirte. Hasta que no duela no va a haber cambio. No sienta bien cuando el alfarero rompe el vaso. No sienta bien cuando las manos de ese alfarero que te ama como un padre te quiebra para hacer de ti un vaso de honra. No sienta bien. Pero es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Así que no importa si estás pasando un tiempo de bonanza o un tiempo de tempestad, la voluntad de Dios siempre será buena, aunque nuestra limitada capacidad no lo comprenda. Dios es bueno, eso sí lo comprendo. Hermanos, en tu caminar con Dios vas a tener crisis de fe. Yo las he tenido y las tendré. No pienses que eres menos cristiano, no pienses que nadie más las tiene. Algunos las comparten, otros las llevan en secreto, pero todos las pasan. O la mayoría que conozco yo las ha pasado. Hay momentos que yo no entiendo las cosas que están pasando. Hay momentos que me hago 1000 preguntas y llego al límite de cuestionar a Dios. Lo reconozco. Pero solo hay una cosa que cuando llego a esos límites me ayuda, lo que sí sé. Señor, yo no sé nada de esto, pero yo sé que eres bueno. Y me aferro a eso que sé. Yo no cuestiono a Dios por lo que no entiendo. Yo me aferro y confío en Dios por lo que sí entiendo. Eres bueno, Señor. Yo no sé lo que está pasando. Y no sé lo que pretendes. Y no sé cuál es el propósito. Pero yo sé que al final de lo que hagas vas a verlo y vas a decir, y yo vi que era bueno. Yo no lo entiendo ahora, pero al final Dios verá que era bueno. ¿Cuántas cosas en tu vida han pasado que parecía que te estabas hundiendo en el pozo más oscuro? Y al final has podido ver que Dios ha hecho algo bueno. A veces dura el momento amargo, a veces no comprendemos. Hermano, hay una cosa que el ser humano tiene que entender con mucha humildad. Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. No podemos intentar jugar a que Dios entre en nuestra cajita. Yo lo he intentado meter en mi cajita, porque yo digo, no, si no lo entiendo, no tiene sentido. A ver, ¿cómo voy a entender la mente de Dios? Si sus caminos son inescrutables. Él ya lo ha dicho, dice, no me intentes comprender al 100% porque hay misterios que no te he querido revelar. Pero confía en lo que sí te he dicho. ¿Te sientes solo? No dudes, yo te he dicho que estoy contigo todos los días. ¿Sientes que todo se desmorona? No dudes, yo te he dicho que estoy en el trono y gobierno el universo. ¿Sientes que nadie te quiere? No dudes, yo soy tu Padre y te amo con amor eterno. En medio de las incertidumbres, recuerda las verdades que están claras. A veces queremos averiguar las cosas más misteriosas de la Biblia, cuando las más necesarias son las más fundamentales. Dios es bueno, es tu Padre y te ama.
Es un fundamento básico, pero tan bueno cuando pasamos por un momento difícil. No necesitamos cosas profundas en los momentos de tribulación. Eres mi Padre, me amas, estás conmigo y todo lo que estás haciendo es bueno, aunque yo no lo esté entendiendo. La obra de Dios es buena. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque a veces sea doloroso. ¿Por qué todo lo que Dios hace es bueno? Pues esto es fácil de entender, porque todo lo que Dios hace revela o refleja lo que Dios es. El Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Es dichoso el hombre que se refugia en Dios sabiendo que Dios es bueno. Me siento confiado sabiendo que mi Dios es bueno. La gente intenta difamarlo. Dios es un tirano, Dios castiga, Dios ha hecho masacre. No, Dios es bueno. Eso es lo que a veces no conseguís entender y casar. Dios mandó un diluvio que exterminó a toda la humanidad menos un grupo pequeño. Dios es bueno. Dios le dijo a un rey: ve a esa ciudad y mata, no dejes con cabeza ni a las embarazadas, ni a los ancianos, ni a los niños, mátalo todo. Dios dijo eso y Dios es bueno. ¿Te has dado cuenta cómo no cabe en nuestra caja? Porque en nuestra caja automáticamente, si alguien hace eso no es bueno, no puede ser, pues Dios dice: yo mando eso y sigo siendo bueno. No cabe. Por eso caminamos por fe. Caminamos creyendo lo que Él dice, aunque no entendamos todo lo que Él ha revelado. Esforcémonos por conocer lo que Dios ha dado a conocer, pero no batallemos orgullosamente por saber lo que Dios no ha querido revelar. Ahora yo te hago una pregunta. Si todo lo que Dios hace es bueno, porque Dios es bueno, y si Dios es bueno, todo lo que sale de alguien bueno debe ser bueno. Ahora yo te pregunto, ¿qué reflejan tus obras de ti? La obra de Dios, y vio Dios que era bueno, refleja que Dios es bueno. En Mateo capítulo 7 y el versículo 16 leemos: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué recogemos de ti, hermano? Porque Dios en sus obras ha mostrado sus frutos. Y sus frutos llevan a una conclusión: Dios es bueno. ¿Qué demuestran tus obras? ¿Qué demuestra lo que ves en internet? ¿Qué demuestra cómo hablas a las personas? ¿Qué demuestras lo que llena tu mente y tus pensamientos todos los días? ¿Demuestra que y vio Dios que era creyente? ¿O y vio Dios que era realmente un mundano que iba a la iglesia? Nuestras obras revelan nuestros atributos. Las obras de Dios revelan los atributos de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno porque Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto porque Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es justo porque Dios es justo. El obrar de Dios revela el carácter de Dios. Tu obrar revela tu carácter. Aunque vayas diciendo cada día: me equivoqué, no quería. A ver, yo entiendo que un día te saltes un semáforo en rojo y no querías. Pero si te saltas un semáforo en rojo todos los días, amado hermano, aunque tú digas todos los días no quería, tú eres un saltador de semáforos en rojo. Lo que pasa que para calmar tu conciencia tú dices no quería. Es como cuando hablamos mal de alguien y decimos no quería hablar eso. Sí querías, porque yo no quiero comer excrementos, no como. Yo no quiero cocer verduras y comer verdura a la plancha, yo no como. Yo no quiero subirme a Montserrat y ir sudando como un gorrino, yo no ando para allá. Pero si quiero helado de chocolate, me lo como. Yo no me como 1 kilo de helado de chocolate, miro a mi esposa y le digo: no quería. A ver, no quería, ya media hora con la cuchara, Juan Manuel. ¿Cómo que no querías? Ya media hora hablando mal de la persona, ¿cómo que no querías? No querías es si hubieras dicho algo y al segundo frenas porque te has dado cuenta y dices no quiero. Pero si te has tirado media hora hablando mal de la persona, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces examina tus frutos y ve qué dicen de ti. Hermano, no te engañes.
Mira, el problema en esta vida no es engañar a tu esposa. El problema en esta vida no es engañar a tu pastor. De verdad, a mí me puedes engañar. Y yo mañana te hago diácono. Hasta si sigues bien te hago pastor. A mí me engañas y yo nombro como pastor a alguien que el Señor no ha llamado. Porque yo no tengo discernimiento perfecto. Busco la guía del Señor, pero me pueden tomar el pelo. Pero en la vida, te digo una cosa, lo importante no es conseguir engañar al pastor, o conseguir engañar a la iglesia, o conseguir engañar a tu esposa, o conseguir engañar a tu jefe. Lo más peligroso en esta vida es que al final te acabas engañando a ti. Porque cuando vienes engañando a todo el mundo, al final tú mismo te empiezas a creer tus propias mentiras. Te empiezan a pillar en todo y tú te defiendes. No, yo no, esto no. A ver, pero si está ahí la evidencia. No. Pero está ahí. Está ahí. Deja de engañarte a ti mismo. No seas como dice que aquel que es el que escucha la palabra y no la hace, como aquel que se mira en un espejo y cuando va ya se olvidó. Sé consciente de lo que hay en el espejo. Sé realista de tu condición. No tienes que esperar que el pastor pase algo grave y te llame la atención. Si el pastor llega a llamarte la atención, es que ya lleva pasando en pequeño mucho tiempo. Y si hubieras examinado, como te he dicho al principio, tus obras, igual no hubiera llegado a la grave que viera todo el mundo. Pero nos vamos engañando. Yo no tengo ese problema. Yo estoy bien. Yo no tengo esa lucha. Hasta que al final todo el mundo la ve. Pero cuando todo el mundo la ve, ya ha pasado en lo privado. Si tú acabas yéndote a la cama con una mujer, ya te fuiste en tu corazón antes. Y cuando en tu corazón te empiezas a ir con esa mujer a la cama, corre a un hermano, corre a un pastor y revela tu condición para no acabar en la cama. Tentaciones confesadas muchas veces son pecados no cometidos. Pero qué manía tan terca de guardar la reputación. ¿Pensando qué? Que te vamos a mirar. Hermano amado, es que van a pensar que soy un pecador. Ya lo pienso, aunque no sepa lo que haces. Hermano, mira, yo os miro y estoy predicando a una multitud de pecadores redimidos que no practican el pecado, pero yo sé que no sois perfectos. La Biblia dice que no peca, miente. Yo no sé qué es el pecado que cometéis de vez en cuando. Yo no sé cuáles son vuestras tentaciones si no me las contáis para que como pastor os pueda ayudar y pueda orar por ellas. Pero yo sé que las hay. O sea, tú eres el que pierde cuando no abres tu corazón al pastor o a un hermano, porque tu pastor sabe que la hay, pero si tú no se la cuentas, tú solo con ella. Yo doy por hecho, Yo oro por gente de esta iglesia y digo, ayúdales con sus tentaciones, ayúdales con sus batallas, ayúdales con su lucha en la carne y ayúdales si han caído para que sean restaurados. Pero pastor, ¿te han contado algo? No, pero lo doy por hecho. Si me lo contaran, podría hacer una ayuda más directa. Pero no, nos engañamos. No estoy tan mal. No estoy tan mal. Mal, ya ni aparece. Cuando una persona se va de la iglesia, estaba aquí dentro y ya se fue hace semanas. Cuando una persona se desapega de los hermanos, estaba aquí pero ya se desapegó hace semanas. Porque todo empieza primero en el corazón, luego se va por la puerta, luego llega a la cama, luego llega el vídeo de contenido inapropiado, pero todo empieza aquí tiempo antes. La alabanza ya no suena igual, la palabra ya no tiene el efecto que tenía en mí, la oración se ha secado y apenas oro. Ya hay que correr a decir, no estoy bien, mis obras no están hablando bien, mi apatía, mi falta de fervor espiritual, no estoy bien, pastor. Quiero estar avivado, quiero estar encendido, quiero estar en mi primer amor y no lo estoy, no estoy bien, esa es mi realidad, ayúdenme. Ok, vamos a trabajar. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Déjame hacerte una pregunta. Cuando te vas delante del espejo, donde nadie más te ve, donde solo tú ves tu corazón, tus pensamientos, ¿cuál es la realidad? Dios obra y vemos que Dios es bueno. ¿Qué hay en tus obras? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué dicen de ti? Sé honesto y hoy, si es necesario, ábrele el corazón a tu esposa, pide ayuda a un hermano de confianza, pero hermano, da fruto digno de arrepentimiento. Muestra obras de que eres un verdadero creyente. Las obras de Dios muestran que Dios es bueno, porque la creación revela a Dios.
Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa en cuanto a Dios, porque Dios se ha dado a conocer. Cuando alguien te haga la típica pregunta de ¿qué pasa en aquel lugar donde no se ha hablado de Dios? Dios ya ha hablado de sí mismo. ¿Quieres una evidencia de eso? Cuando vas a una tribu de estas que todavía no han llegado misioneros, ¿adoran algo? ¿Al sol? ¿A la lluvia? ¿A los árboles? Pero hay una adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una realidad ante sus ojos. Esto no es casualidad. Aquí alguien manda lluvia. Aquí alguien pone el sol. Aquí alguien da el sustento. Aquí alguien cuida. Aquí alguien nos protege. Solo que ellos acaban adorando muchas veces la creación en lugar del creador. Adoran al sol, adoran la lluvia, adoran a la madre naturaleza, en vez de adorar al creador del sol, al que manda la lluvia y al creador de todas las cosas. Pero hay un corazón que adora porque Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir no puedo conocer a Dios porque Dios se ha dado a conocer en su creación. Y su creación nos dice que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es glorioso, que Dios es majestuoso. ¿Tú quieres enamorarte del Dios de la creación? Es difícil a veces ver al Dios de la creación en Hospitalet de Llobregat. Es difícil a veces ver el Dios de la creación mirando al cielo en Barcelona, donde la humarea que tenemos sobre nuestras cabezas no nos permite ver casi ni la luna. Entre eso y los aviones que nos mandan con desodorante por el cielo, que vete a saber tú lo que nos lanzan, es difícil. Pero coge internet, YouTube, y busca playas vírgenes, donde el hombre no ha llegado. Busca bosques tropicales donde el hombre no ha llegado. Busca irte a un pueblo de la sierra de España en el norte de Galicia y mira al cielo. Y vas a ver la creación. Donde nosotros llegamos, el orden se vuelve caos. Lo puro se vuelve impuro. Pero donde por algún motivo el hombre todavía no ha metido mucho su mano, se ve la hermosura de la creación. Y habla del Creador, de su majestad, de su grandeza, de su gloria. Esa es otra cosa que vemos en el relato de la creación. Un inciso que quiero hacer, lo dije rápido la última vez, pero quiero volver a decirlo. Voy a responder mi perspectiva a esta pregunta también. ¿Fueron días o miles de años en la creación? En Génesis capítulo 1, versículo 5 vemos: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Hay muchas personas que toman ese texto de un día para Dios es como 1000 años, o 1000 años para Dios es como un día. Y entonces hacen unos cálculos raros de que entonces son con 1000 cada uno, la tierra 6000, más el de descanso. En cuanto a los días de la creación, hay personas que traducen cada día como 1000 años. Hay personas que traducen cada día como si fuera el concepto de era, y que han sido muchas eras, o un pensamiento tradicional, cristiano, y que yo creo y comparto, es que la palabra día significa literalmente día. La palabra hebrea en este contexto es la palabra yom. La palabra cuando dice aquí y fue un día es la palabra yom. Y la palabra yom significa literalmente un día desde la salida del sol hasta el ocaso. Por ejemplo, cuando yo leo Éxodo 31 del 15 al 17, dice así: durante 6 días
Y la palabra días ahí es la misma, es yom. Durante 6 días trabajará, pero el séptimo yom, el séptimo día, será día de completo reposo santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Yo tengo un pensamiento. Si la palabra que aparece en Génesis es un día y pone un yom, y luego me voy a Éxodo y dice que el hombre trabajará 6 días, 6 yom, y el séptimo día, el séptimo yom, reposará, y luego cuando llego al final de ese texto dice, pues en 6 días yom, el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día yom cesó de trabajar y reposó. ¿Por qué voy a entender que cuando hablan los hombres son días, y cuando habla Dios y la creación son miles de años? Si usa la misma palabra Génesis, Éxodo y todos los demás pasajes usan el mismo término, y en todos los términos es un día de 24 horas, ¿por qué en la creación voy a pensar que ese día son miles de años? No hay un sentido a la hora de interpretar el texto lógico. Porque la Biblia, la regla es que si la misma palabra se utiliza en una sola dirección y sentido en todos los términos, ese es su significado. Y si en Éxodo y a lo largo de todo el relato esa palabra yom es un día de 24 horas, ¿por qué voy a dudar que en Génesis 1 y 2 son días de 24 horas? Ahora yo te pregunto una sola cosa. ¿Tiene Dios poder suficiente para crear en 6 días? Jeremías capítulo 32 y el versículo 27 dice: aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Es imposible que Dios cree en 6 días. Es más, yo te digo lo que creo, que si Dios hubiera querido hacer todo en un día, lo hace. Si Dios hubiera dicho: haya luz y animales y peces y tierra y mar y estrellas y luna y todo, y vio Dios que era bueno, lo podría haber hecho. Es más, si Dios hubiera querido hacerlo en un día y luego no reposar, también, porque Dios se cansa. Qué interesante que tenga que reposar Dios un día cuando Dios no se cansa. ¿Acaso la creación nos habla de un Dios que se cansa? ¿O de un Dios que quiere enseñarnos algo sobre ese día? Haremos un mensaje solo sobre ese día, porque ese día para mí que es mucho más que Dios reposó. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, sobre todo cuando tenemos un Señor bendito que se presenta diciendo: yo soy el Señor del día de reposo. Es mucho más grande que un solo día. Génesis es todo, hermanos, para nosotros. Por eso esta serie, a pesar de su longitud y extensión, es tan importante, porque tiene el fundamento de nuestra vida. Todo lo que somos y constituimos como familia, como matrimonio, nuestro estilo de vivir, está marcado por Génesis. A lo mejor tú no habías cuestionado el orden de la creación para entender que debe ser más ordenado y tener más planificación en tu vida. Y a lo mejor hoy dices: oye, yo aprendí algo, tengo que empezar a planificar. ¿Qué voy a hacer mañana? Ya veré. No, voy a coger un papel y voy a decir: me levanto a las 8, desayuno hasta las 8:30, me ducho, a las 9 empiezo a trabajar, a las 4 salgo, a las 4:30 cojo al niño. ¿Por qué? Porque yo voy a planificar mi vida. Y al final del día voy a mirar atrás y voy a decir: y vio Dios que era bueno, y vio Juan Manuel que fue bueno. Todo eso mirando Génesis. Pero también puedes optar por no mirar lo que vamos a aprender hoy y seguir saliendo a casa y viviendo como te va. Pero luego no culpes a Dios cuando Dios te da las instrucciones, pero tú sigas queriendo, como yo, montar el mueble de IKEA de vista. Porque tarde o temprano haber una estantería con una puerta y 4 tornillos no debe ser tan difícil. Hasta que la puerta está al revés, la estantería no encaja y te sobran 80 tornillos y 4 cositas de madera que tú dices: esto se sostiene, pero a saber cómo. Si el señor de IKEA te ha dado un manual, úsalo. Si Dios te ha dado un manual, úsalo. Porque tu vida a veces se está sosteniendo por pura gracia, pero yo veo que sobran tornillos. Que sobran tornillos.
Pero que se esté sosteniendo ahora no significa que mañana venga cualquier cosa que la sacuda y no se venga abajo. Hay que fijarla bien, siguiendo el manual de Dios. Hermanos amados, este texto nos enseña que Dios puede crear, y creo que creó la tierra en 6 días literales. ¿Por qué? Porque Dios es mucho mayor que su creación. ¿Te has dado cuenta cómo la gente se asombra al ver el universo? Mira la cara de los niños cuando de golpe le pones algo de constelaciones o los llevas a algún mirador de estos y les pones un telescopio de estos chulos y ven un cometa pasar o de golpe ven Júpiter y la cara es como ¡wow! El universo. El universo, mi Dios lo cuenta con la palma de su mano. Si el universo te asombra, mi Dios lo cuenta con la palma de su mano. Mira la grandeza de tu Dios. Dios es mayor que la creación. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Dios es soberano sobre toda la creación. Hermano, Dios tiene poder sobre el universo, Dios tiene poder sobre ti, Dios tiene poder sobre Satanás, Dios tiene poder sobre las tinieblas, Dios está por encima de todo lo creado, visible o invisible. Ahora te voy a decir una cosa. Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad, algunas traducciones dicen, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tu Señor, tu Redentor, tu Salvador, que parecía pequeño, ¿verdad?, en aquella cruz, que parecía pequeño sangrando en aquel madero, que parecía tan indefenso, que parecía tan frágil, tan abandonado, tan pequeñito, tan indefenso en manos de los viles pecadores. Él es el Dios creador que tiene potestad sobre todas las cosas. ¿Tú no ves la grandeza de ese acto de amor? Que teniendo potestad sobre todas las cosas, se hizo carne para morir en una cruz como si no tuviera poder ninguno. ¿Has visto la grandeza de aquel que estaba en el principio cuando Dios dijo, hagamos al hombre? Aquel que dice Colosenses y Hebreos que creó todo, se hizo hombre. El excelso se hizo pequeño para habitar entre nosotros. Y en aquella cruz parecía que su vida estaba en nuestras manos. Cuando en aquella cruz el que moría tenía la vida de todos nosotros en las suyas. La cruz no es un lugar donde alguien frágil e indefenso muere. Es donde el Todopoderoso, el que tiene poder, el Hijo de Dios, el eterno Hijo amado de Dios, se humilla como si no tuviera poder, porque tenía que morir por tus pecados y por los míos. La cruz nos muestra que Dios tiene poder, pero especialmente que Dios tiene amor. Amor por ti y por mí. Ahora, cuando yo veo la creación, hay una cosa interesante. ¿Ustedes leyeron esos versículos? ¿Los leyeron? La creación era perfecta, ¿verdad? ¿Tú sabes quién fueron los primeros en leer ese texto? El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no estaba en el Génesis. Ahí no estaban. Cuando escribió el texto, ¿quién lo escribe? No lo escribe Abraham. No lo escribe José en Egipto, lo escribió Moisés. Y se lo concede a un pueblo post-Egipto, a un pueblo que ha salido de la esclavitud. ¿Tú te crees que ellos estarían en el desierto viendo el Edén? ¿Sabes qué? Imagínate Israel, que está en Egipto como esclavos, que salen por el brazo de Dios, que ven maná caer, pero ven desierto. No ven la perfecta creación del paraíso. Hay una cosa que tienes que entender cuando lees Génesis, que los que reciben Génesis lo leyeron no estando en Génesis, lo leyeron estando en un mundo caído. ¿Qué crees que trajo a su corazón?
Lo mismo que para ti y para mí. Esperanza. Esperanza. Porque tú lees Génesis y anda que no te habrás imaginado alguna vez cómo sería la vida allí. ¿O no te has hecho la pregunta, cómo andaba Adán entre los leones sin que se lo comieran al segundo? Cuando yo ahora veo un león, no voy como Adán, ven. Si yo veo un león, ya puedo pesar 120 kilos que por un instante voy a imitar a Usain Bolt. O yo siempre tengo la estrategia de hacerme el muerto. Pienso que me harán así con la pata y me dejarán en paz. Sé que voy a morir, pero me voy a ir con el Señor, devorado por las fieras, en el desierto y solo porque tuve ganas de hacer un safari. No porque me tiraron al Coliseo en Roma. ¡Qué ridículo! No voy a ir al safari, no, que yo creo que he predicho mi... Pero yo me he hecho preguntas. ¿Cómo era el convivir entre los animales y Adán? ¿Cómo lucían esos árboles frutales perfectos? ¿Cómo lucía ese campo? Que no había esterilidad, no había abrojos, no había espinos. Yo hoy a veces voy al huerto, quito 4 hierbas y me empiezas a ir urticaria, me pican las manos por la bendita ortiga. Eso fue después de Génesis 3. No había ortigas antes de Génesis 3. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo será la vida allí? Pero algo bonito en Génesis es que tiene el anuncio de la restauración. Ahora entiendo una cosa, Israel recibe ese libro estando tras el cautiverio, en un mundo caído, y empieza a leer que hay una esperanza de un mundo que será restaurado mucho mejor que en el que ellos viven. Y exactamente eso es lo que tiene que traer Génesis a nuestro corazón. Porque Génesis no nos dice el paraíso se ha perdido. Génesis también nos dice el paraíso será restaurado. Y esa es la esperanza de un Israel en un mundo poscaída. Y es una esperanza también para nosotros. Segunda de Pedro 3:13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿O no esperas tú eso? Yo lo espero. Yo sufro viendo la ideología. Yo sufro llegando a mi pueblo ahora de viaje y viendo un cartel de muchos colores poniendo 28 de junio, Día del Orgullo Gay en San Vicente de los Huertos. Yo sufro viendo en Estados Unidos que voy a pedir un café y me atiende una mezcla de Jack Sparrow con un top. Era entre un pirata o una señora con barba. Y luego me subo en el vuelo hasta Barcelona y de espaldas parece que hay una señora de cuerpo fino con el moño recogido y al girarse era un señor con las uñas naranjas, una mezcla andrógina, de espaldas parecía mujer, de cara se mantenía como un señor y yo solo digo, mirando por la ventana de ese avión, Señor, que llegue ya para poder morar en aquel lugar donde solo esté la justicia, porque... A mí se me hace muy duro vivir aquí. Se me hace difícil, ¿eh? Se me hace difícil. Meditando en Génesis, estaba meditando en Lot. Os doy un adelanto rápido. Yo sé que me voy de tiempo siempre, pero es que, ¿sabes? Cuando tengo algo aquí, digo, como yo lo he meditado, lo tengo que meditar aquí. Hay un texto donde Lot dice que en medio de Sodoma y Gomorra, dice que su alma estaba atribulada viviendo allí. Y la palabra atribulada que aparece ahí es la misma palabra que se usa para lo que van a sentir las personas en el infierno. Es la palabra tormento. Entonces, lo que el texto dice es que Lot, en medio de Sodoma y Gomorra, sentía el tormento que las personas impías sentirán en el infierno. Es decir, nosotros, los que amamos a Dios, la justicia y la santidad, en medio de este mundo sentimos un infierno en el corazón. Así se siente un creyente en medio del mundo. Se siente atribulado por dentro, en el corazón, al ver tanta injusticia. Una cosa que a mí me hace entender que Dios está obrando en mí es eso, que yo me siento muy mal en este mundo. Sí, disfruto de la familia, disfruto de estar con ustedes, de la obra del Señor, pero a veces miro por la ventana y me duele el alma. Me duele el alma al ver muchachitas de 12 años vestidas cual prostitutas, besándose con muchachos, la sensualidad que nos han hecho aceptar como normal, el venir con shorts, con tops, con escotes, las mujeres pareciendo trozos de carne, simplemente sin valor ninguno,
en escaparates y en rebajas. En un mundo que les ha enseñado que eso las dignifica cuando realmente las humilla, las avergüenza, les resta valor. Si entendieran que el valor está en su dignidad, en su pureza y en su modestia, y no en sus volúmenes físicos. Yo veo eso y me duele el alma, ver cómo hombres van detrás de las mujeres con sus ojos devorándolas, como la pedofilia se empieza a legalizar entre nosotros, la zoofilia se acepta como una práctica normal, como matrimonios homosexuales y uniones así se ponen delante del mundo diciendo eso es la realidad. Ayer veíamos en casa un documental que pasaba sobre el crecimiento del SIDA en los tiempos de los 60, finales de 50, 60, 70 y la historia de Freddie Mercury. Y todo eran testimonios de cómo la gente moría y la gente tenía como un estigma contra los homosexuales, porque la mayoría que morían o eran drogadictos o eran homosexuales, como el caso de Freddie Mercury y otros artistas. Y cómo gente salía diciendo esto es un castigo de Dios, pero todo lo romantizaban. Como para, mira qué mal los han tratado, en vez de apoyarlos en medio del SIDA. Pero realmente es así, la promiscuidad tuvo un precio, la drogadicción tuvo un precio, el compartir jeringuilla tuvo un precio, el tener relaciones sexuales ilícitas tuvo un precio. No hay que romantizar el pecado, pero te lo presentan y yo digo, wow, justo después hicimos zapping y salió Madagascar y dijo Cristian, vamos a poner aunque sea algo así rápido, de dibujo, para irnos más tranquilos a dormir. Pero yo empiezo a analizar y digo, Cristian, mira, el león, que debería ser el bravo, están como en la selva con su padre y es bailarín. Y su padre acepta que ese león no es bravo, es bailarín. Y de golpe la jirafa le confiesa su amor a la hipopótama. Y se casa al final la jirafa y la hipopótama al grito de para el amor no hay fronteras. Y digo, ni Madagascar puedo ver ya. Digo, me paso de Freddie Mercury a Alex y el hipopótamo y digo, y los padres le ponen esto a los niños. Que les está diciendo, el mundo dice jirafa con jirafa, pero si a ti te apetece jirafa con hipopótamo, es lo que a ti te apetezca, porque para el amor no hay fronteras. Digo, es tan sutil. Es como esas gotas de bromuro que matan en silencio. Y yo veía eso y mi alma se atormentaba. Porque yo veo a mi sobrina crecer en ese mundo. Y mi hermana no es cristiana, y mi cuñado tampoco. Y le van a dar toda esa ideología. Ya la veo que si los ponis, que si los arcoíris, que si todos los unicornios que ahora están de moda, todo porque unicornio es símbolo de ese movimiento. Y yo empiezo a ver todo eso y digo, la aprovecho ahora, porque sé que va a llegar un día que me va a doler ver a mi sobrina si siguen las cosas como están. Yo lo sé. Está criada en Babilonia y está criada por los caldeos. No voy a esperar que salga cristiana, a no ser que el Señor pueda usarnos, quién sabe, por la gracia de Dios, para alcanzarla. Pero duele, mi alma se atormenta viendo los niños pequeños, matrimonios que se rompen a diario. Así se siente mi alma, como la de Lot en Sodoma. Pero yo miro Apocalipsis, miro el final de la historia, Apocalipsis 21:1, y digo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y yo sé que ahí voy nuevamente al jardín restaurado, al paraíso restaurado, ahí voy. Yo leo Génesis y me da un aliento de esperanza. El paraíso va a volver, el Señor lo va a arreglar. Solo mantente firme en medio de este tiempo. Sé fiel, porque volveremos a estar en el Edén. Volveremos a estar en el Edén. Y hasta la propia creación, no solo los creyentes, la propia creación espera. Romanos 8, 19 al 21 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nosotros estamos esperando ese glorioso día y la propia creación está sufriendo. ¿Acaso la creación pecó? Pero la creación paga las consecuencias. Mira cómo tratamos la creación, mira cómo la creación gime de dolor. Pero la creación también está esperando, en medio de ese dolor, en medio de esa manera de arrasar nuestra naturaleza pecaminosa con toda la creación,
la creación también sabe algo. Dios prometió redimir también la creación. Pero hay una cosa interesante, y es que a pesar de que el mundo se ha caído, todavía vemos un mundo hermoso. El Salmo 8, el verso 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? O el Salmo 9:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Hermanos, a pesar de que el mundo está caído, yo todavía veo un mundo hermoso. Yo he podido estar en algunos lugares y países donde hemos ido a predicar y todavía veo hermosura en la creación. El ser humano ha hecho mucho daño. En ese mundo está bajo maldición, pero todavía podemos contemplar la gloria de Dios en su creación. Y déjame llegar a la última reflexión. 7 minutos, voy a hacer lo que pueda. Llegar a la última reflexión de este mensaje de hoy, de esta reflexión en cuanto a la creación. Y es que si leyeron el pasaje, hay un momento que empieza a citar unos ríos. Pero todos los ríos parten de un río principal. No son todos los ríos igual de principales, sino que hay un río principal. En Génesis 2:10 leemos: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. No es casualidad que haya un río principal en el Edén, porque la palabra río es una palabra muy rica en las Escrituras. Es el río de Dios. Era el río que saciaba la sed en el Edén. Era el río que podía proveer un agua que saciaría la sed por siempre. Es el río del Señor. El Salmo 36:8 dice: se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. No hay río que sacie más que el río del Señor. El río de las delicias del Señor. Porque te digo algo, hermano, si tú buscas saciarte en otro río que no sea el del Edén, si tú buscas saciarte en otro río que no sea el del Señor, vas a estar seco. Jeremías 17:13: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Y de la misma manera que miramos el jardín perfecto, el Edén perfecto, y vemos en Apocalipsis la restauración perfecta, en Edén vemos ese río principal. Y qué casualidad que en Apocalipsis 22:1 leemos esto: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Había un río en el Edén y volverá a haber un río que sale de Dios en la nueva Jerusalén. Había un río en el principio y en la restauración final volverá a haber un río que sale del trono de Dios. Pero ahora hay una cosa interesante. El Edén se perdió y en Apocalipsis vemos una distancia muy lejana. Pero Dios ha hecho algo que ahora, en este tiempo presente, sigue habiendo un río disponible. Sigue habiendo agua disponible. Dios no secó el grifo del Edén. Dios ha seguido proveyendo un río de agua de vida. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14 leemos: respondió Jesús y dijo: todo el que beba de este agua volverá a tener sed, señalando al pozo del que la samaritana sacaba agua. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermano, el río del Edén que iba a saciar a Adán y Eva sigue disponible en Cristo Jesús. Cristo sigue teniendo un río que sacia. Y es interesante, porque cuando tú bebes de ese río en Cristo, no bebes y te vas. Automáticamente ese río empieza a fluir de ti.
En Juan 7, 37 al 39 dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El río del Edén sigue disponible en Cristo, y si tú bebes de ese río en Cristo, fluirá de ti. Fluirá de ti, porque tú llevarás a otros el agua viva de Cristo Jesús. Hermano, Dios no te ha dado a beber de sus aguas para que tú solo bebas. Dios te ha dado a beber de sus aguas para que ahora de ti fluyan esas aguas para otro lugar. Tú no eres la fuente, pero tú eres un conducto. Hermano, nosotros no somos la llave, nosotros no somos la fuente, pero somos la tubería. Hemos ido a la fuente y ahora como tubería nosotros llevamos el agua hacia otro lugar, hacia donde Dios quiera, pero de nosotros fluyen ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Hermano amado, guárdate a modo de resumen estas cosas importantes. La primera cosa, Dios creó todo con orden para que tú trabajes con orden. Dios creó todo planificado para que tú trabajes con planificación. Dios al final hizo todo y vio que era bueno para que tú valores las cosas que haces y examines las obras de tus manos, pero también para que recuerdes que todo lo que Dios hace es bueno porque Dios es bueno. Examina también lo que tú haces para ver qué fruto hay en ti y sé honesto, no te engañes, porque si estás aquí todavía puedes arrepentirte y crecer en santidad a la imagen de Cristo. Además de eso, recuerda una cosa, amado hermano, que tienes un Dios poderoso, capaz de crear todo el universo en 6 días literales. Y además, un Dios que ha hecho todo hermoso y una creación perfecta, que a pesar de que ha caído bajo maldición en Génesis 3, tenemos esperanza, como Israel tuvo al leer el libro, de que un día todo será restaurado y esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará por siempre la justicia. Y como último, recuerda que Dios dio un río en el jardín para que Adán y Eva se saciaran por siempre. Y ese río ahora está disponible en Cristo Jesús. Y que todos aquellos que beban de ese río nunca más volverán a tener sed. Y si tú has bebido de ese río, del agua viva que hay en Cristo, tú ahora tienes que ser una fuente de agua viva. Que corran ríos de agua viva de ti, para que otros puedan llegar a la fuente que es Cristo Jesús. Y mientras peregrinamos en esta tierra, hagámoslo con los ojos puestos en la eternidad, donde del trono de Dios, eternamente y en gloria, fluirá un río para siempre. Guárdate hoy esta enseñanza en el corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos enseñas en la creación, por todo lo que nos enseñas al contemplar tu creación. Ayúdanos, Padre, a ver todo lo que hemos aprendido, a examinar nuestras vidas y a retener, Señor, a retener en nuestro corazón estas verdades que sirvan para nuestra manera de vivir, que seamos convencidos por tu Espíritu Santo por esto que hemos aprendido y nos enseñes a conducirnos de una manera de vida en nuestra vida diaria, contemplando la creación y aprendiendo todo lo que el Dios poderoso nos enseña en su creación. Edifícanos, Señor, de tal manera que nuestras vidas, Señor, se vayan moldeando a la luz de todo lo que aprendemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.